La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Carlos Castañón Cuadros es analista político, nos acompaña vía telefónica. Carlos, un gusto saludarte, muy buenos días. Juan, aquí en el estudio días. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Juan, Marcela, muy buenos días, gusto saludarlos. Para conocer tu opinión, Carlos, sobre este sexto informe del gobernador Rubén Moreira Valdés y cuál sería el balance que tú realizarías de su gestión. Juan, bueno, pues quizás habría que empezar un poquito por los primeros años, sobre todo el primer año de Rubén Moreira como gobernador, que recibe un estado en crisis financiera, por un lado, por el tema de la deuda o megadeuda, es decir, técnicamente recibe las finanzas quebradas, lo cual compromete la operatividad del gobierno, y ese es el primer fuego que con el que recibe el gobierno. El segundo fuego, más grave todavía que el tema de la deuda, fue el de la seguridad, porque recibe, por un lado, las corporaciones policíacas del Estado infiltradas, hasta los más altos mandos. Recientemente se acaba de publicar un informe por parte de la Universidad de Texas, donde señala una serie de relaciones entre el gobierno y grupos del crimen, lo cual, pues bueno, es una historia que conocemos bien los coahuilenses, pero que se ha ido documentando paulatinamente, sobre todo en instancias internacionales o en actores de los derechos humanos. Entonces, estas dos primeras crisis que recibe el gobernador Rubén Moreira, las va a pagar a lo largo del sexenio. En eso va a ocupar parte de la energía, parte del trabajo, en eso se va a ir el gobierno, y en buena medida, bueno, pues va a lograr sanear un tanto las corporaciones policíacas. Eso es un logro relevante, hay que reconocerlo. Las va a lograr estabilizar y que no sean el problema directamente las policías, sino que las policías se dediquen a lo que tienen que dedicarse, que es combatir el crimen, generar seguridad. Entonces, ese quizás es el punto más loable o más reconocible del gobierno de Rubén Moreira. Pero todo esto tiene siempre otra cara. Es decir, es cierto que la seguridad, y en aquella desafortunadísima frase de la seguridad me encargo yo, que espetó luego arrancando el gobierno, es cierto que se logró una calma, es cierto que lograron bajar sustantivamente los delitos, los principales delitos de alto impacto, pero al mismo tiempo quedan una serie de rezagos y resabios, las dos cosas. Y pareciera que no es casualidad que justo a unos días de entregar su gobierno y justo en el momento del informe, del sexto informe de gobierno, se revela esta información sumamente grave, sumamente comprometedora por parte de un estudio realizado en la Universidad de Texas. Es decir, estas acusaciones no son cualquier cosa. Por cierto, ha reinado el silencio en ese sentido. Entonces, bueno, esa es una primera parada del sexenio, donde pues sí se logra lidiar con estas dos crisis. El tema de la deuda, si bien se logra más o menos estabilizar, entre comillas, las finanzas, para que no sean un riesgo permanente, pues tampoco le va a dejar mucho margen para inversión pública, ni le va a dejar grandes recursos públicos para una serie de inversiones importantes. Entonces, lo que vimos a lo largo del sexenio fue pues pequeñas inversiones, pequeñas obritas por aquí, por allá, pero muy lejos de el estilo faraónico de su hermano, ¿no? Donde había grandísimas obras, puentes, carreteras, una serie de cosas que luego ya supimos que eran parte de una estafa financiera llamada deuda. Eso es, digamos, otra vertiente de lo que conocimos a lo largo del sexenio.
déjame hacer una pausa en este sentido y comentar que para los simpatizantes o partidarios directos del régimen, del poder, pues es un capítulo más. Pero para el resto de los coahuilenses que no fueron ni partidarios, ni fueron parte del poder, ni tampoco de sus beneficios o de sus acuerdos o convenios, fue un sexenio muy largo, muy exasperante, fue un sexenio muy triste y sin duda alguna en la historia reciente del estado de Coahuila pudiéramos ubicar no solamente este sexenio, sino los 6 años anteriores como la docena trágica o como los 12 larguísimos años tristes en los que pues la sociedad tuvo que callar y obedecer y literalmente aguantar una cleptocracia autoritaria, un gobierno que se impuso pese a todo y que deja pendientes muy importantes. Entonces, ante estas dos crisis que asume Rubén Moreira, pues las vamos a ver reflejadas en los logotipos y en los eslogans del mismo gobierno del estado, cuando no sabíamos si en Coahuila se sonreía o era un estado con energía o qué. Hasta la fecha pues no quedó muy claro el rumbo del gobierno. Lo que sí es que a falta de dinero, a falta de recursos para hacer obras de gran calado, pues lo que hubo fue un gobernador legislador, un gobernador que se dedicó a hacer leyes, aunque estas pues no se aplicaran, de manera muy activa, mandó al Congreso una serie de iniciativas, algunas polémicas, otras que eran reformas a la administración estatal, y que finalmente pues nos hablan más de un gobernante que decidió la vía legal por carecer de recursos para hacer política, para actuar. Entonces, ese es otro aspecto, digamos, relevante que va a recorrer el sexenio, que no va a ser, digamos, un asunto de un año, de 2, sino de todo el sexenio. Y pareciera, quizás no me quiero alargar demasiado en el comentario para no abusar, que hay dos corolarios del sexenio, del fin del sexenio de Rubén Moreira. Por un lado, una elección que no termina de resolverse y que es un conflicto abierto, es decir, aunque ya sabemos que el poder protege al poder, como hemos visto en algunas resoluciones de ambos tribunales, el federal y el estatal, pero va en consonancia. Es decir, lo que sucedió en la política en Coahuila en los últimos 10 y 12 años pareciera un estado de congruencia con lo que vimos en la elección. Robo de urnas, manejo irregular de las instituciones, una serie de situaciones realmente aberrantes que vimos en esta elección y que nos regresan a los años 80. Pero por otro, y con esto cerraría mi comentario, es decir, ¿cuál es la mayor aportación del sexenio de Rubén Moreira a cargo del estado de Coahuila? Pues es una, y es muy notable, es prácticamente haber mantenido impune la megadeuda, haber sido cómplice de su hermano y mantener pues el estado de corrupción como la principal característica o el principal sello del gobierno del estado. Tristemente ese es el mayor legado que deja Rubén Moreira y que sin duda será recordado o escribió esta parte de la historia como uno de los capítulos más tristes y que quisiéramos olvidar ya los coahuilenses. Pues muy bien sintetizado, Carlos, esto de lo que tú consideras lo más importante con lo que va a trascender y lo más importante de lo que queda a deber. Carlos Castañón Cuadros, analista político, gracias por tu participación aquí en Contextos. Saludos, buenos días. Ese es un punto de vista, vamos a escuchar otro. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico.
Así es, recibimos a Salvador Hernández Vélez, expresidente del PRI en Coahuila, a quien vamos a pedir también su opinión sobre el sexto informe del gobernador Rubén Moreira Valdés y un balance de su gestión. Bienvenido a Contexto, Salvador. Gracias por tomarnos la llamada y por ofrecernos tu análisis en relación a estos 6 años de gobierno de Rubén Moreira Valdés. Muy buenos días, Marcela. Buenos días, gusto saludarte también a Juan, a la orden. Mira, yo creo que si nosotros analizamos los estados del norte del país, donde pues sobre todo aquí los vecinos, en el caso de Tamaulipas y de Nuevo León, la violencia realmente pues ha desatado a índices de inseguridad impresionantes. Y creo que uno de los grandes logros del gobernador Moreira pues es una disminución de la violencia, y eso pues es una situación que ahí está muy claro. Antes en Torreón, donde somos nosotros, pues no podía salir a la calle hace 6 años. Hoy eso ya no es un problema, y creo que ese es un logro que está ahí muy claro, ¿no? Y todo el mundo, es más, ya la gente ya ni lo comenta, porque pues ya no hay ese problema de la inseguridad que antes se dio. Creo que es importante, como lo planteó el gobernador Moreira, seguir con esa gran coordinación para efecto pues de que esa situación que no continúe. El otro punto que me parece importante pues es el aumento del empleo. En esta cuestión también me parece que pues hay realmente un trabajo muy firme, muy coordinado por el gobernador y por el propio Antonio Gutiérrez Jardón, que es el secretario de Desarrollo Económico, y pues eso también es importante. Y las cifras del INEGI y el Coneval, pues también sobre la cuestión de la disminución de la pobreza, en donde nos ubican como un único municipio en media pobreza, y eso pues también son cifras que el INEGI y el Coneval ya las expresaron, y pues que ahí están, ¿no? Y que eso es importante verlo. En el terreno de la educación me parece que el número de preparatorias para impulsar que más y más jóvenes puedan estudiar y la prepa y luego después hacer una carrera, el incremento ese pues ha sido muy importante. Y sobre todo pues una de las demandas de los empresarios, el desarrollar las universidades politécnicas y tecnológicas que se crearon en este sexenio. Aquí en Saltillo, por ejemplo, en el área de desarrollo económico de Derramadero, hay una politécnica totalmente bilingüe, porque pues así también lo solicitaron los grupos empresariales de la región sureste, y creo que eso pues va a sentar las bases para una mejor inversión, y también para que los trabajadores de las diferentes empresas y los empleados de las diferentes empresas pues tengan mejores inversiones. Creo que eso es fundamental, y me parece que en el terreno de la seguridad pues es lo que justamente permite que las cosas en el Estado pues se puedan atender en todos los otros rubros que son muy importantes. Y bueno, la otra cuestión también está todo el esquema de carreteras que se han ido impulsando en el Estado, y que eso pues es una situación que ahí está la lista. Uh-huh. Salvador, ¿qué opinión te merece este estudio que recién se ha publicado a través de esta presentación que se hizo, y que es una presentación de alumnos y maestros de la Human Rights Clinic de la Universidad de Texas? Y que coloca entonces a Veracruz y a Coahuila como el coto, particularmente donde se desplazaban y movían los Zetas. Es decir, que la violencia estaba generada por un grupo delincuencial que, a decir de este estudio, pues tenía prácticamente arreglada la plaza en Coahuila por parte del gobierno de Humberto Moreira Valdés, y también se señala el actual gobierno. ¿Qué tendrías tú que decir al respecto? Bueno, lo primero que yo diría es lo que ya están diciendo los propios grupos de las organizaciones de desaparecidos y otras gentes que están entregadas en esta cuestión, pues que es una situación y pues un análisis que ya lo habían publicado antes, en una reunión que hubo antes en la Ciudad de México. Y cuando les cuestionaron sobre algunos aspectos de la propia investigación, pues no dieron respuestas en el terreno, sobre todo de los desaparecidos. Y la otra cuestión, pues ellos señalan también una parte del informe que también ya Aguayo dijo, en el sentido de que había exactamente hace 6 años, por eso
es toda esta situación de coordinación que se generó entre todos los niveles de gobierno para combatir el crimen organizado, pues en una situación que ahí estaba y es un hecho que existía en Coahuila y que existió ese problema así tan serio. Yo, por ejemplo, te diría en Viesca, yo estoy de Viesca, y en Viesca transitaban todos los días ahí los malos en camionetas abiertamente. Entonces, pues, no se requieren estudios de esa naturaleza para que los ciudadanos coahuilenses digamos y concluyamos que hace 6 años o hace 5 pues todavía existía un problema muy serio de inseguridad en el Estado. Uh-huh. Pero esa libertad para transitar estaba pactada, estaba arreglada. Pues yo creo que en general el crimen organizado no puede operar sin que sectores de la policía pues lo permitan, ¿no? Es decir, y no veo ninguna parte del mundo que se ve eso. Yo, por ejemplo, a mí me extraña mucho en todos estos análisis que hacen todas estas personas que nadie hable de 2 cosas que me parecen fundamentales, ¿no? Una es el narcotráfico de armas. El tráfico de armas, o sea, nadie habla de eso. Es decir, nadie se enfrenta, ellos de los de Texas no dicen nada del problema del rifle ni todo lo que está pasando en Estados Unidos con estas cuestiones. ¿De quién les vende todas las armas a los narcotraficantes en México? Y de eso no hay nadie que dice nada. O sea, eso es un hecho, es una evidencia. Uh-huh. Y la otra son los millones y millones de dólares que justamente, pues en donde se lavan en Estados Unidos, y tampoco no se dice nada. Uh-huh. Entonces quiere decir que por un lado hay una denuncia, pero por otro lado hay un ocultamiento de una realidad que seguimos teniendo y tenemos resuelta en este país, y que también es un hecho que en este país tampoco se ha disminuido la violencia en general. En Coahuila ha habido una disminución, pero pero en el país hay un aumento. Entonces, esas investigaciones, pues como que están muy sesgadas, ¿no? Es decir, o sea, si son gente muy seria, pues hacer una investigación completa, no parcial. ¿Fue casualidad que se presentara exactamente el mismo día que presenta el informe Rubén Moreira Valdés? Pues a mí se me hace que sí, ¿no? Porque son partes de este tipo de cuestiones. Pero a mí yo sí los invitaría a que estas personas también dieran una investigación, pues ahí están en Estados Unidos, sobre toda esta cuestión de la venta de armas a México. Fíjense ustedes han escuchado que los Reyes de Texas maten a una persona que se cruce la frontera en los últimos 6 años? No, ¿por qué? Pues porque los Reyes de Texas, todas esas gentes, pues yo creo que se han puesto de acuerdo con el crimen organizado también. Y ahora, ¿qué sucede? Ahí está San Fernando. San Fernando es un ejemplo de que a los que asesinaron no eran gentes de recursos, sino eran gentes que iban a migrar hacia Estados Unidos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones no las trata ninguna agencia de investigación seria. Y pues eso es de mucha duda. Uh-huh. Ahora, Salvador, evidentemente hay claroscuros siempre en todo el ejercicio de gobierno. Es imposible que todo esté bien. ¿Qué señalarías tú como áreas de oportunidad? Yo creo que, bueno, o sea, primero tener muy claro que el problema de la violencia no está quitado, ¿no? Y el narcotráfico. Y mientras haya consumidores del otro lado, pues esto va a continuar. Entonces, que un área de oportunidad que es fundamental y para mantener el desarrollo y la atención de las cosas, pues es que no se baje, de ninguna manera se baje la guardia en la coordinación del combate al problema del tráfico de armas. Pero por el otro lado creo que hay una gran oportunidad en la cuestión del problema de la inseguridad y entender que la inseguridad tampoco se va a terminar de resolver si no se desarrollan esquemas de participación de la sociedad. Es decir, nosotros tenemos que transitar de una seguridad pública a una seguridad ciudadana, en donde los ciudadanos también pues, tengan una participación. Y estos esquemas que la propia Declaración de los Derechos Humanos nos dicen que no solamente basta con que la gente tenga seguridad, sino que debe tener 2 puntos fundamentales, que tenga desarrollo. Salvador, te interrumpo porque el tiempo nos corta. Te agradecemos este análisis y tendremos oportunidad de encontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto, gracias.